En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela dominical. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras del segundo libro de las Crónicas, el capítulo 29, verso 35. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana. Dice el Señor en segunda de Crónicas 29:35, dice el Señor en su palabra: así pues hubo gran multitud de holocaustos, con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Toma su asiento. Bueno, en esta mañana estamos aquí en esta escuela dominical, y precisamente es eso, una escuela dominical, para enseñar algunas cositas que tienen que ver con lo que es el funcionamiento local de la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando lo que es el orden de la iglesia, y estamos en digamos, lo que se le llama acuerdos y operaciones de los oficios, que era un reglamento que el profeta hizo para el tabernáculo Branham, pero entendemos que lo que él hizo allá en aquel tiempo no solamente era para su iglesia local, sino para la iglesia universal. Cuando él comienza a hablar acerca del orden de la iglesia que predica en diciembre del 63, él dice que eso es para que fuera observado no solamente en el tabernáculo Branham, sino en la iglesia del Dios vivo. Ahora, la iglesia universal, la cual sabemos que está en todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en esta mañana. Ahora, estamos hablando acerca del oficio de los diáconos, y nos quedamos la vez pasada hablando cómo es que el Señor dijo que él iba a poner el espíritu de Moisés en aquellos hombres que le habían de ayudar. Decíamos que poner el espíritu de él no era exactamente que el espíritu de Moisés se multiplicara, sino que ellos, bueno, un ángulo del cual lo podemos ver es que ellos tenían que estar en acuerdo. Mire, esa es la razón que es muy importante que un diácono esté en perfecta armonía con la doctrina de la iglesia a la que sirve. Y mire, voy a tomar dos partecitas donde el profeta se refiere a eso. Una de ellas está en Preguntas y Respuestas, predicado el 15 de mayo del 54, en el párrafo 350, dice el mensajero: pero lo que estoy haciendo aquí en estos días es traer a esta iglesia la doctrina que ella cree. ¿Ven? Esto es lo que la iglesia cree. Y bueno, lo que nosotros hemos estado predicando en estos últimos días o meses, mejor dicho, es parte de lo que nosotros creemos también aquí localmente. Yo en el entendido que nosotros no estamos para atropellar la doctrina de nadie, cada quien puede creer lo que sea su convicción, pero nosotros aquí localmente tenemos que tener algo en lo cual pararnos, ¿verdad? Ahora dice el hermano Branham, no sé si le pudieran bajar un poquito para que no se oye tan fuerte, porque luego grito y los puede aturdir. Dice el profeta, voy a volver a leer: pero lo que yo estoy haciendo aquí en estos días es traer a esta doctrina, a esta iglesia, la doctrina que ella cree, y esto es lo que la iglesia cree. Y si hay un diácono que no cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo, ni en el bautismo del Espíritu Santo, ni en los dones del Espíritu Santo manifestados, ese diácono, dice, lo digo parado aquí, no merece estar en la iglesia hasta que él haga las cosas bien. Eso es correcto. Y la mesa directiva debe de ver que eso se haga bien. Exacto. Esta iglesia no está controlada por los diáconos. Esta iglesia está controlada únicamente por la Biblia y el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así que estas cosas creemos que es la doctrina de esta iglesia. Ahora mire, al profeta le hacen una pregunta más o menos en este sentido, y esto está en Preguntas y Respuestas también, predicado el 12 de enero del 61, párrafo 486 al 488. Es la pregunta 131, y le preguntan a él, ¿es mandatorio que un diácono o síndico, aquí también incluye a los síndicos, debe permanecer dentro de la doctrina de su iglesia? Y dice el profeta, sí, eso es correcto. Y luego la pregunta sigue, ¿les es lícito a ellos añadir o quitar de las enseñanzas por razón de sus propias opiniones o revelaciones?
Y luego el profeta dice, mire, no sé si esté funcionando, ¿me está escuchando a través del micrófono? Ok. Dice el profeta, no señor, no señor. Dice, un diácono o un síndico debe permanecer o deberá estar perfectamente en armonía con la doctrina de su iglesia. Ellos deberían permanecer perfectamente con la interpretación de las escrituras de su iglesia, porque si no, entonces se están peleando en contra de la causa, se están hiriendo ellos mismos, ¿ven? Usted estaría peleando. En otras palabras, es como si yo digo que amo a mi familia y a la vez trato de darles veneno de comer, ¿ven? Es igual, ¿ven? Usted no puede hacer eso. Usted, un síndico o un diácono, cuando toman cargo de su oficio, o cualquier oficial de una iglesia que represente el cuerpo de una cierta iglesia, ¿ven? El representante de una iglesia. Bueno, creo que esto que el profeta nos dice está perfectamente claro, ¿verdad? Creo que todos los oficiales de una iglesia deberían de estar en perfecta armonía con la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque los oficiales buenos son la punta de lanza, son los que van adelante, y por eso es muy importante, usted sabe, bueno, la Biblia habla de varios requisitos, ¿verdad?, para todos los ministerios, pero uno de ellos es precisamente que cualquiera de los oficiales de la iglesia estén en armonía, o sea, de acuerdo con lo que se predica aquí. Entonces, claro, mire, en el entendido que cada ministro en cualquier lugar hace lo mejor para predicar de acuerdo a su entendimiento. Y usted sabe una cosa, yo tengo entendida, que no hay ningún ministro, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro, ningún apóstol, ningún profeta que puedan conocer todo. El único que conoce todas las cosas es Dios. Pero cada quien va avanzando conforme a la luz que va recibiendo. Y yo lo he dicho muchas veces que cualquier ministro responsable va a tratar de predicar a lo mejor de su entendimiento lo más cercano a la Biblia que él pueda. Usted sabe, la Biblia es como un diamante que aunque dijo el profeta, un diamante verdadero refleja 7 colores y cada uno de los colores es distinto. Y quizá alguien esté viendo el mismo diamante, pero está viendo el color rojo. Y alguien del otro extremo está viendo el mismo diamante, pero está viendo el color verde. El hecho de que uno vea el color rojo y el otro el color verde no quiere decir que estén viendo un diamante distinto, sino que están viendo exactamente la misma cosa. Ahora, pero localmente, esta es una de las cosas que uno tiene que entender y que uno tiene que aceptar, que cualquier oficio de esta iglesia tiene que estar en perfecta armonía con lo que aquí se predica. Porque como dijo el profeta, porque si no es así, entonces, dice él, estamos peleando en contra de la causa. Porque yo creo que todos tenemos o deberíamos de tener una causa común por la cual estamos peleando. Porque si uno está mirando en direcciones distintas, mire, el profeta de Dios, usted lo ha escuchado en las cintas, que en los años 60 él digamos así, se quejaba, y él dijo, yo no malgastado, sino he invertido mi tiempo predicando en contra de las mujeres que se cortan el cabello, que se pintan la cara, que usan pantalones cortos, etcétera, todas esas cosas. Dijo, pero cada vez que regreso, no solamente hay menos, sino que hay más mujeres que hacen eso. Ahora, bueno, él mismo no lo podía entender. ¿Cómo es que él, si él estaba predicando una cosa, la gente estaba haciendo lo contrario? ¿Y sabe usted lo que él dijo al final? Dijo, lo que pasa es que ellas están viendo a alguien que les apunta a un lado distinto. ¿Sí me explico? Entonces, en cualquier situación, yo creo que ninguno de nosotros deberíamos de apuntar para rumbos distintos, deberíamos de apuntar para el mismo rumbo. Porque entonces, ¿qué caso tiene que uno como iglesia esté así, unos mirando para acá, otros mirando para allá, otros mirando para allá? ¿A dónde va a llegar la iglesia? Por eso muchas veces los acuerdos, las desavenencias que hay, es precisamente por eso. Porque uno no ha querido rendir su pensamiento a la palabra de Dios. Entonces, por eso yo creo que todos. Ahora, usted sabe, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un libre albedrío, desde luego. Pero nuestro libre albedrío tiene que estar enmarcado en lo que es la palabra de Dios y en el mensaje. Uno no puede estar apuntando a rumbos distintos, porque entonces, o sea, como iglesia, ¿qué va a pasar?
Por eso, principalmente los oficiales, yo creo que por lo que el profeta dice, estamos obligados. Ahora, yo entiendo que si a ustedes se le estuviera predicando un error, ahora yo no digo que yo estoy predicando una verdad absoluta, estoy predicando hasta lo que es mi entendimiento y mi conocimiento. Y el día que yo diga lo equivocado, que a lo mejor sí lo digo, yo estoy perfectamente a disposición que alguien venga y me diga, oiga, usted dijo esto que no es de acuerdo a la palabra. Y si es así, lo acepto, ¿por qué no? Y no solamente lo acepto, sino que lo enmiendo. Así que eso es lo que queremos hacer, queremos estar en armonía. Ahora mire, hablábamos que Moisés, dice la Biblia que fueron 70 ancianos aquellos que le estaban ayudando a él para llevar adelante la obra. Después de todo, no era la obra de Moisés, era la obra de Dios. Usted sabe, cuando Moisés fue quitado de la escena, no terminó allí la obra de Dios, la obra de Dios siguió adelante. Si Moisés no pudo introducirlos a la tierra prometida, Dios tenía un Josué que lo había de hacer. O sea, eso lo sabemos, hermano. Todos nosotros como seres humanos, a través de las edades, desde el Nuevo Testamento, como dijo el hermano Branham, cuando Pablo fue quitado de la escena, él entregó a Timoteo el estandarte, la antorcha, digamos, o la estafeta, aunque el profeta no usa esa palabra, pero solamente para que usted me entienda. Dijo, y Timoteo después a Juan o Policarpo y así sucesivamente, de tal manera que aún hoy en día tenemos todavía el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque fue pasado de una mano a otra. Lo mismo nosotros como seres mortales en esta tierra. Nosotros, yo hoy estoy aquí, quizá mañana yo no esté, solamente Dios sabe. Pero el asunto es que este mensaje, que nuestros hijos, si llegamos a tener nietos y el Señor tarda y nuestros nietos puedan llevar esta misma antorcha de la palabra de Dios. Por eso es importante, es importantísimo que todos, principalmente los oficiales, estemos de acuerdo en la doctrina que aquí se predica. Ahora, mire, le decía que Jesús, o más bien, así como Moisés, el Señor le dijo que escogiera 70 ancianos, esa es la razón por la cual Jesús en el Nuevo Testamento escogió 70, digámosle así, asistentes o predicadores, o como el profeta los llamó, 70 ministros ordenados. Ahora, de esos 70, desde luego al mero final solamente quedaron 11. Pero estos 11, después de que ellos fueron a Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, era lo suficiente que Dios necesitaba para que este evangelio fuera esparcido. Y es exactamente lo mismo que Dios ha hecho hoy en día. Ahora mire, Pablo, ya entrando en algo más específico respecto a los diáconos, aquí en el Nuevo Testamento, porque él fue el que puso la doctrina, Pablo fue el que estableció la doctrina. Él dijo, yo como perito arquitecto, yo he puesto el fundamento. Dijo, y si alguien sobreedifica, ¿qué es sobreedificar? Edificar encima de aquello que ya ha sido edificado. Por eso Pablo, entendiendo perfectamente su responsabilidad, él sabía que tenía que poner el evangelio firme y correcto. Por eso dijo, yo como un perito arquitecto, yo. Ahora, ¿qué es un perito arquitecto? Un perito arquitecto es el que supervisa la obra, es el que da su firma para saber que aquella obra está siendo edificada conforme al plano arquitectónico que se tiene. Entonces Pablo, en sus epístolas, esa es, ¿cómo le puedo decir? En sus epístolas, esa es la aprobación que Pablo da. Por eso cuando el profeta de Dios fue más allá de la cortina del tiempo, él preguntó, ¿los de Pablo entraron? Y la voz le dijo, claro que sí entraron. ¿Y sabe una cosa que él dijo? Dijo, también los míos van a entrar porque yo prediqué lo mismo que Pablo predicó. O sea, él, el profeta de Dios, en cuanto a la escritura, se había ceñido al fundamento. O sea, por eso, mire, yo no creo que el mensaje sea una secta o que sea algo extraño a la Biblia. Claro que no lo es. El mensaje es la Biblia revelada. El profeta nunca se salió de la Biblia. Cada doctrina que él trajo está aquí en la palabra de Dios. Ahora, Pablo,
En el Nuevo Testamento fue más específico, siendo que él fue el que puso el fundamento y el que trajo la doctrina respecto a los requisitos de los diáconos. Mire, en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, aquí está diciendo el apóstol Pablo: Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos, bueno, espero que lo tenga para que lo lea junto conmigo. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, no bilingües. Ahora mire, yo no sé cómo diga la versión 60, yo lo estoy sin doblez. Ok, mire, la palabra bilingüe, digamos, como lo dice la versión antigua, en el griego, y mire, cuando uno va al griego, bueno, eso le ayuda a uno a entender un poco más las cosas. Mire, voy a poner aquí, la palabra bilingüe o sin doblez en el griego es dilogos. ¿Qué quiere decir esta palabra dilogos? La palabra dilogos quiere decir diciendo una cosa con una persona y otra con otra. O sea, si el diácono no debe ser bilingüe o sin doblez, o debe ser sin doblez, como dice la versión 60, o sea, que no debe de ser dilogos, quiere decir que no debe decir una cosa con una persona y otra con otra. Se lo vuelvo a repetir. Esto es lo que quiere decir en el griego. Diciendo una cosa con una persona y otra con otra. ¿Me explico? O sea, la postura, la convicción, lo que sea, tiene que ser exactamente la misma con todos. Ahora, dice, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. Y luego dice las mujeres, o sea, las esposas de los diáconos, no que haya mujeres diaconisas, ¿sí me explico? O sea, las esposas de ellos, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Y dice, los diáconos sean marido de una mujer. Mire, cuando la Biblia habla del obispo, o sea, del pastor, este mismo requisito lo menciona Pablo. Al profeta le preguntaron acerca, hablando de un ministro, que si un ministro estaba divorciado, podía venir y ministrar en el mensaje, divorciado. El profeta lo remite a uno, a Primera de Timoteo y a Tito, en el cual creo que es Tito, sí, dice exactamente la misma cosa, que debe de ser marido de una sola mujer. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Quiere decir que no deba de ser divorciado. ¿Sí me explico? Mire, cuando fue, bueno, yo creo que cada año hacían elección de diáconos en el tabernáculo Branham, pero al menos hay unas audio o una cinta, como se le llama, muy corta, ya la escuchamos aquí tiempo atrás, de cuando se llevaron elecciones a cabo en el tabernáculo Branham de diáconos. Y entonces dice el profeta que había un hermano que parecía bien. Dijo, pero entonces nos dimos cuenta que él había venido recientemente a la fe y que su esposa no creía. ¿Sí me explico? Entonces, si él, ahora no era culpa de él, él había recién venido a la fe y su esposa no creía. Y dice el profeta, eso lo descalificó como diácono. Había otro hermano, seguramente ellos lo conocían, pero el asunto es que el hermano estaba soltero. Entonces, si usted lee en la colocación de diáconos, dijo el profeta que tampoco él no podía ser diácono, por el hecho de estar soltero. Por eso cuando dice los diáconos sean maridos de una mujer, eso quiere decir que no deben de ser divorciados. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Ahora, cuando yo creo que esto lo entendemos, sus casas se refieren no en sí a la habitación de una recámara de dos, de etcétera, no, sino a su familia, a toda su familia. Porque los que bien ministraren, mire, voy a rezarme un poquito, dice, las mujeres asimismo honestas, no detractoras. Esta palabra me llamó la atención cuando dice la Biblia la palabra detractora. ¿Qué es un detractor? Bueno, un detractor es una persona que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo. No sé si usted entiende lo que es la palabra peyorativo. O sea, con el fin de ofender, de hablar mal, etcétera, ¿verdad? Persona que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ella. Eso es alguien que es un detractor. Si alguien es un detractor, entonces ¿qué es lo que hace? Critica a una persona o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con esta persona. Ahora mire, Dios nos ha hecho distintos a cada uno de nosotros. Y puede ser que alguien no esté de acuerdo con alguien. Y eso está perfectamente bien, ¿no? Pero eso no justifica que la persona la critique o que manifieste un juicio peyorativo por ese motivo. Decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con alguien o con quien sea. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué Pablo? Ahora recuerde, él está hablando en esto de no detractoras, está hablando de las esposas de los diáconos. ¿Me explico? Mire, yo creo que como seres humanos, a todos nos gusta hablar. Pero a veces uno piensa que porque uno no habla, uno no es tomado en cuenta. Cuando dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Por qué? Yo creo, como dijo el profeta de Dios, y esto es verdad. Si usted no puede hablar algo bien de alguien, pues mejor no hable. ¿Me explico? Ahora, Jesús les dijo a la gente, Él les dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque entonces, si uno dice algo distinto a lo que piensa, entonces es hipocresía. Pero entonces, si la persona sabe que en cuanto hable algo, inmediatamente va a estar dañando a alguien más, pues mejor que no diga nada, ¿no? O en todo caso, mire, yo creo que es una de las cosas que hace falta. El profeta dijo en Apocalipsis 5, parte 2, que si un pequeño sentimiento brota en alguien, en contra de alguien, dijo, escuche, un sentimiento, apenas un sentimiento, el mero principio, la raíz, dijo el hermano Branham, vaya con la persona y hable con ella. Dijo, y vengan los dos al altar para que enmienden con Dios. Porque si no es de esa manera, la Biblia dice, y dijo el apóstol Pablo, que una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Puede contaminar a un cuarto de iglesia, puede contaminar a media iglesia, puede contaminar a 3/4 de iglesia, puede contaminar a la iglesia completa. Y entonces, como dijo el hermano Branham, el cuerpo local se convierte en un cuerpo enfermo. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros queremos eso, hablando localmente, ningún pastor querría eso. ¿Por qué? Porque como hablábamos el año pasado en el tema grupitos, una célula se contamina y va a contaminar ¿a cuál? A la que está más cerca. Y esa contaminación, y mire, yo otra vez pensaba en eso, porque alguien estaba platicando sobre eso y qué cosa tan terrible es el cáncer, porque realmente es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Es una vida maligna dentro de una vida benigna. Pero bueno, aquella celulita algo pasó y entonces dejó que entrara un espíritu. Por eso mire, cualquier persona debe de saber poner un filtro en su mente, el filtro de un hombre que piensa que es la palabra de Dios, para poder filtrar cualquier espíritu, cualquier pensamiento que le llegue a la mente. Y yo no digo, yo nunca lo he pedido aquí en esta iglesia ni en ningún otro lugar, que usted sea un incondicional mío, claro que no. Usted sea un incondicional a la palabra de Dios. Yo creo que eso es de lo que estamos hablando en esta mañana, ¿no? Por eso yo no creo que uno tenga que ser un detractor,
Porque mire, como dijo el profeta, si es una persona que critica regularmente, alguien que critica algo es porque no está satisfecho con algo. Y el profeta de Dios nos dijo que el mundo está lleno de gente insatisfecha, por eso el mundo está en la condición en la que está. Dijo, pero las iglesias también están llenas de gente insatisfecha. ¿No cree usted que esa es realmente una lástima? ¿Por qué? Mire, ¿y sabe usted por qué? Porque la persona no ha encontrado, no que no exista, pero a lo mejor en su búsqueda todavía de aquello que puede satisfacer su alma, no la ha encontrado, no lo ha encontrado, por eso está satisfecho. Por eso el salmista dijo que Jehová es la porción que me satisface. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, muchas cosas, como dijo, mire qué cosa tan maravillosa. El profeta nos habla de las tres partes del templo, el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio usted está en la intemperie, si hay día nublado, si hay día soleado, la persona lo resiente. En el lugar santo, bueno, ya está cubierto, pero están los 7 candeleros, pero a veces aquello se llena de hollín y hay que volver a cortar las mechas y volverlas a encender. Dijo el profeta, pero una vez que la persona pasa más allá del velo al lugar santísimo, dijo, el ruido exterior queda aislado. Por eso, como habló el profeta de aquellos 3 monos, ¿usted ha leído eso? ¿Qué dijo? No oigo lo malo, no veo lo malo y no hablo lo malo. Yo creo que ese es un buen principio para todos nosotros, para mí mismo, ¿no? Para todos absolutamente. Entonces, me regresé a esto, donde dice que no sean detractoras, templadas. Mire, aquí la palabra templada, esa es una de las cosas que incluso el Señor incluyó en la estatura de un varón perfecto, la templanza. Y como dijo el profeta, eso no es templanza para dejar de beber, ¿verdad? O para dejar cualquier vicio. Dijo, es la templanza del Espíritu Santo. Y una de las cosas que él dijo, templanza, es como responder cariñosamente cuando nos hablan enojadamente. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque, como dijo el profeta, mal genio engendra mal genio. Entonces no es fácil. Pero entonces, ¿qué se requiere? El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la templanza. Por eso, cuando habla aquí la Biblia y dice que las mujeres sean templadas. Ahora, mire, yo entiendo también que la palabra templada es mantener un balance siempre en las cosas. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar en la vida, en el cristianismo, en cualquier cosa, el mantener siempre un balance. Y entonces, ahora sigo leyendo la escritura, los diáconos sean maridos de una mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, entonces, esto es lo que la Biblia nos dice respecto a los principios que un diácono debe de observar. Mire, primeramente Dios, estaremos viendo a partir del otro domingo ya entrar a cuál es la función específica. No porque ellos no lo sepan. Mire, yo entiendo que entre nosotros así es el programa de Dios. Detrás de nosotros viene una generación que nos viene pisando los talones, digámoslo así. Después de ellos viene otra generación y luego viene otra generación. Yo creo que estas cosas, digo, hace como 10 años que las hablé, creo la última vez, si no estoy equivocado. Estas cosas que estamos hablando es para que las nuevas generaciones las sepan. Ahora, mire, yo creo, bueno, quizá hay muchos mensajes que usted y yo no tengamos, eso lo entendemos por las razones que sean. Pero todos tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Y bueno, estas cosas son explicadas porque de otra manera diría, bueno hermano, pues entonces usted solo lea su Biblia, lea el mensaje, escuche la cinta, lo cual eso está perfectamente bien y es todo lo que se requiere. No que el ministro tenga la capacidad de explicar el mensaje, yo no creo eso, pero tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso Dios en la iglesia estableció un ministerio quíntuple. ¿Para qué? Porque de otra manera, yo le dijera, hermano, todos tenemos una Biblia, entonces cada quien lea su Biblia en su casa y es todo lo que requiere hacer. No, Dios ha puesto en la iglesia ministerios para que el pueblo de Dios sea instruido en estas cosas. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto. Estos son los principios que deben de observarse para, digamos, como el fundamento.
Después de ahí comenzaremos a hablar lo que son en sí ya la función de cada uno de ellos. Les repito, no que ellos no la sepan, pero yo creo que es bueno para ellos o para mí o para cualquiera el volverlas a recordar. De tal manera que siempre tengan presente cuál es el desempeño de ese oficio en el cual están sirviendo a esta iglesia local. Que Dios bendiga sus corazones. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, por esta plática de tu palabra, Señor, por esta escuela dominical, la cual yo creo, Dios, que esa es la intención, Señor, de que seamos instruidos, Padre, de que podamos, oh Señor Jesús, el poder entender estas cosas, Dios, Padre, para el mejoramiento de nosotros como un grupo local, Señor Jesús. Bendice a los oyentes, Señor, que tu palabra se haya quedado en nuestros corazones, que la meditemos, que la sopesemos también, Señor, que aún la filtremos a través de tu palabra, Señor, porque yo nunca he reclamado que todo lo que yo diga sea 100% la verdad, Señor. Y no es que uno venga aquí ya predispuesto a decir una mentira, Señor. Pero Padre, entendemos que como seres humanos no conocemos todas las cosas. El único que conoce todas las cosas eres tú, mi Dios. Por eso, Padre, permite que tu pueblo pueda, Dios, tomar estas palabras, sopesarlas, examinarlas, filtrarlas, discernirlas, Señor, a través del filtro de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.